Bueno, jóvenes, les voy a resolver un problema de movimiento compuesto. El enunciado dice lo siguiente. Habla de un avión que vuela a razón de 100 metros sobre segundo y que deja caer un cajón en la casa de Oliver desde una altura de 1100 metros. ¿A cuántos metros antes de volar sobre la casa de Oliver se debe soltar el cajón y con qué velocidad llegará a la casa de Oliver? Esa es la pregunta que está como problema. Listo. Lo primero que tenemos que hacer es ver lo que hace nuestro avioncito. Aquí vamos a ver cómo es que este avioncito se desplaza, ¿no? Comienza a desplazarse, fíjense, en ese sentido. Y este avioncito, cuando llega a este punto, ¿ya? Debe de lanzar la caja, ¿ya? ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que este cajoncito de acá que va a salir del avión tiene que caer, fíjense, tiene que comenzar a descender, pero no lo hace en forma vertical, debido a que ustedes saben que hay también el efecto del viento, ¿no? Entonces el viento no deja, o la resistencia del aire no deja que este cajón caiga así en forma vertical, sino que este cajoncito, con el empuje del aire, va a comenzar a desplazarse de esta manera hasta llegar a la casa de Oliver. ¿Listo? Y lo que quiere saber el problema es que qué distancia va a recorrer desde este punto hasta aquí antes de llegar a la casa de Oliver, ¿ya? Y también quiere saber la velocidad final con la que va a llegar a la casa de Oliver. Sabemos que la velocidad final, fíjense, es una unión entre la trayectoria horizontal y vertical. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para resolver estos problemas es colocar aparte los datos del MRV y también por separado los datos del MRU. Acá yo se los he colocado. Esta flechita para abajo significa todos los datos que se encuentran en MRV, que serían los datos en caída libre. Y luego acá tenemos en este otro lado los datos que se forman, que se ven en forma horizontal, que corresponden al movimiento rectilíneo uniforme o MRU, ¿ya? En el MRV sabemos nosotros y hemos trabajado siempre en caída libre con tres fórmulas, que se las voy a nombrar nada más, ¿ya? Velocidad final igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Vamos a utilizar el sentido más porque está en caída, no está yendo para arriba, sino está yendo para abajo, ¿ya? Entonces el movimiento es para abajo, por lo tanto va en favor de la gravedad y por lo tanto el signo que se va a utilizar acá es positivo. Entonces, como les iba diciendo, tenemos tres fórmulas, ya aquí al ladito se los voy a anotar. Velocidad final igual a velocidad inicial más, ya sabemos por qué el signo positivo, porque va en favor de la gravedad. Y acá tenemos la gravedad por el tiempo. Esa sería nuestra primera fórmula que tenemos nosotros en MRV, en caída libre. Ahora tenemos la segunda fórmula que dice velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial también al cuadrado. Y aquí vamos a colocar más, otra vez positivo, porque va en favor de la gravedad, 2 gravedad por altura. Bien, y la tercera fórmula es altura igual a velocidad inicial, ya, más, acá nos falta por el tiempo, no nos olvidemos del tiempo en la tercera fórmula, más 1/2 de la gravedad por el tiempo, pero al cuadrado. Listo. Ya tenemos las tres fórmulas y estas corresponden, ya habíamos dicho, al M, R, U, B. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Listo. Por lo tanto, estas tres fórmulas debería yo tomar en cuenta en este cuadrito de acá.
Y las del MRU, ¿cuáles son las fórmulas del MRU? Acá abajito voy a colocar MRU. Solamente hay una fórmula de la cual se despejan las demás, que es velocidad igual distancia sobre tiempo. De acá vamos a despejar seguro distancia, y distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo, ¿ya? Y también tenemos el tiempo, que va a ser igual a la distancia sobre la velocidad. Y ahí tenemos las tres fórmulas que utilizamos también en MRU. Que viene esta del MRU, solamente es esta, y estos son sus despejos. Mientras que estas de acá son diferentes la una de la otra. Bien, entonces nos vamos al problema. ¿Qué datos tenemos en MRV y qué datos tenemos en MRU? Un avión que vuela a razón de 100 metros sobre segundo. ¿Qué quiere decir? Que si está volando a razón de 100 metros sobre segundo, está yendo así, ¿no? En forma horizontal, digamos, ¿no? ¿Sí? Y entonces se va a comenzar a desplazar de esta manera. Por lo tanto, si es un movimiento horizontal y estamos hablando de velocidad, estamos hablando de este tipo de movimiento en MRU. Entonces yo anoto acá esa velocidad como dato de MRU, porque el movimiento es horizontal. Entonces la velocidad será 100 metros sobre segundo. Bien. Ahora dice, deja caer un cajón en la casa de Oliver, ¿ya? Desde una altura de 1100 metros. La altura es esto de acá, la altura a la que está el avión. Y estamos hablando entonces de movimiento vertical, porque en altura, o sea, altura es un dato de movimiento vertical porque es en caída libre, ¿ya? Entonces tenemos acá la altura, que se simboliza con la letra H, va a tener un valor de 1100 metros. Además nos estamos olvidando de un dato muy importante. Acá dice una palabrita clave, dice, deja caer. Y cuando habíamos dicho que decía esta palabra de deja caer, entonces quiere decir que la velocidad en este lugar de acá, la velocidad inicial con la que deja caer el cajón va a ser 0. Y por lo tanto ese dato también corresponde a caída libre o movimiento vertical. Velocidad inicial igual 0. Bien, seguimos. Vamos a dar lectura a la pregunta ahora. Dice, ¿a cuántos metros antes de volar sobre la casa de Oliver se debe soltar el cajón? Entonces lo que nos está preguntando es a cuántos metros. Metros está relacionado con ¿qué? Con distancia. Por lo tanto, la distancia a la que voy a dejar caer, en este momento tengo que dejar caer, pero tiene que haber una distancia antes de que llegue a la casa de Oliver. Esa es una distancia y es horizontal. Por lo tanto, esa distancia corresponde a MRU, porque estamos viendo un movimiento horizontal. Distancia, entonces será nuestra incógnita. No sabemos cuánto será. Luego dice, ¿y con qué velocidad llegará a la casa de Oliver? Nos está preguntando también la velocidad. Acá sería velocidad final, la que quiere saber el problema también, ¿no? Que la velocidad final siempre es en caída libre o movimiento vertical. Bien, entonces ya tenemos todos nuestros datos, pero para sacar este dato de acá de distancia, ya necesitamos encontrar, si ustedes se fijan acá, yo utilizo la fórmula de distancia, tendrás que utilizar esta fórmula de distancia, ¿no? La pueden ver, ¿no? ¿Sí? Vamos a un poquito más. Esta fórmula de distancia es la que utilizaríamos. Distancia igual velocidad por tiempo, ¿ya? Entonces aquí, esta es multiplicación, porque acaso es un puntito. No se ve muy bien. Ya, velocidad por tiempo, ¿ya? Entonces, distancia igual a velocidad por tiempo. Esta es la fórmula que voy a utilizar, pero para utilizar esta fórmula necesito saber cuánto vale velocidad, que ya lo tengo, y cuánto vale tiempo, que no lo tengo. Y para esto tengo que primero calcular el tiempo. Bien,
Acá vamos a comenzar a colocar entonces distancia igual a velocidad por tiempo, la forma. Como no tenemos tiempo, no podemos calcular todavía la distancia. Entonces recurrimos ¿a quién para saber el tiempo? Para saber el tiempo recurrimos al MRV. ¿Por qué? Porque el mismo tiempo va a tardar si cae en forma vertical que si cae en esta forma, ¿ya? Media parábola. Entonces, el mismo tiempo que saquemos en caída libre va a ser el tiempo que va a demorar también en caer en la casa de oro. Bien, entonces vamos acá a colocar un dato importante que nos están dando, que nos están pidiendo, que es el tiempo. Tiempo igual incógnita, no lo sabemos. ¿Con cuál de estas tres fórmulas podemos trabajar? Podemos encontrar primero la primera incógnita y luego la segunda. Y hay un dato que no dice el problema y casi siempre nunca lo nombra, pero nosotros sabemos que en caída libre tenemos que tomar un dato muy importante, que es la gravedad. La gravedad, que tiene un valor de 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Muy bien. Ya tenemos ahora sí realmente todos nuestros datos, los que nos faltan y los que tenemos, o sea, los que vamos a calcular y los que nos da el problema. ¿Listo? Ahora entonces nos vamos a utilizar la fórmula. ¿Cuál de estas tres fórmulas utilizaremos? Vamos a utilizar entonces una que tenga una de estas incógnitas y todos los demás datos. Comencemos con velocidad final. La primera, velocidad final igual velocidad inicial más gravedad por tiempo, no podemos tomarla. ¿Por qué? Porque aquí no hay altura. Pero en la segunda sí podemos tomarla porque acá sí hay altura, ¿ya? Para calcular la velocidad final. Y no hay tiempo, que es bueno, porque si no hay tiempo quiere decir que no vamos a utilizar ese dato porque todavía no lo tenemos, ¿ya? Entonces vamos a utilizar la segunda fórmula que sí o sí tenemos que utilizar. Velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial, también al cuadrado, más 2 gravedad por altura. Y ya tenemos nuestra formulita copiada. Ahora tenemos que reemplazar datos, pero antes de reemplazar podemos que despejar nuestra incógnita que sería velocidad final. Velocidad final es igual a raíz cuadrada de velocidad. Este cuadrado va a pasar al otro lado en forma de raíz cuadrada, si ustedes quieren así verlo, yo así lo veo para acordarme, ¿ya? Velocidad inicial al cuadrado más 2 gravedad por altura. Y lo único que he pasado al otro lado ha sido el cuadrado. ¿Listo? O otros, pues, en matemáticas dicen, a ambos hay que agregarle la raíz cuadrada. Exacto, le agregamos entonces la raíz cuadrada a ambos. Igual, este va a simplificarse con esto y va a quedar de esta forma, igual, ¿no? Está de la misma manera. Bien, entonces tenemos la fórmula y ahora hay que reemplazar. Reemplazamos nuestros datos. Vamos colocando todos nuestros datos. Vamos a hacerlo un poquito más para arriba. Acá, 1100. Bien. Tenemos entonces la velocidad inicial, que sabemos que es 0, por lo tanto nuestra fórmula va a quedar en más. Ese positivo por delante ya no vamos a colocarlo, sino directamente 2, la gravedad que va a ser 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Metros sobre segundo cuadrado. Bien, ¿ya? Ahora lo vamos a multiplicar por la altura, que si bien no me acuerdo es 1100 metros, ¿ya? 1100 metros, vamos a borrar este partecito de aquí. Entonces vamos a colocar por 1100 metros. 1100 metros. Metros, ¿no? Entonces aquí tenemos, ya lo tenemos ahí. Ahora solamente vamos a hacer operaciones. Colocamos velocidad final igual raíz cuadrada, ¿ya? Y ahora vamos a multiplicar.
¿Ya? 2 por 9,81 por 1100. ¿Ya? Al multiplicar, no nos olvidemos que cuando multiplicamos tenemos que cuidarnos de digitar bien los números para no equivocarnos, ¿ya? 2 por 9,81 por 1100. Y no nos olvidemos que en 1000 no coloquen punto, porque la calculadora lo comprende como multiplicación. 2 por 9,81 por 1100 nos da 21.582. Y eso lo vamos a colocar acá. 21.582. ¿Listo? Sin punto, han visto, sin punto. ¿Ya? Porque los puntos acá yo coloco para las multiplicaciones. Bien. Ahora, metro por metro nos va a dar metro cuadrado. Y segundo al cuadrado lo copiamos. Bien. Una vez que tenemos eso, ahora continuamos haciendo operaciones. Velocidad final igual a la raíz cuadrada de este número. Entonces colocamos raíz cuadrada de 21.582. Y nos da 146.9. 146.9, que esto llegaría a ser aproximadamente 147 redondeado. Nosotros vamos a trabajar con un redondeo para que sea más fácil nuestros cálculos. 147 metros sobre segundo, porque no nos olvidemos que también al sacar la raíz de este número, también sacamos la raíz de la unidad, y eso se va a volver metro sobre segundo. Raíz de metro cuadrado es metro, raíz de segundo cuadrado es segundo. Entonces ya tenemos acá el primer resultado, que es la velocidad final que nos estaban pidiendo. Ahora, con la ayuda de esta velocidad final, ahora sí podemos calcular el tiempo que necesitamos para saber la distancia. Entonces nosotros calculamos el tiempo, vamos a colocar una de estas tres fórmulas otra vez y vamos a encontrar que la primera está mucho más sencilla para resolverla que esta de acá. Y además ya no tenemos que comprometer la altura porque ya acá la altura la hemos utilizado. Entonces utilicemos la primera fórmula. ¿Ya? Vamos a colocar entonces velocidad en esta partecita de acá. Acá lo voy a hacer. Velocidad final es igual a la velocidad inicial por, no mejor dicho, más gravedad por el tiempo. Listo, ya está la primera fórmula. Ahora nos queda reemplazar. Antes de reemplazar, podemos reemplazar directo y sacar luego despejar, pero es mejor despejar y luego reemplazar. Vamos a hacer una transposición de miembros. Antes vamos a eliminar la velocidad inicial, nos hacía 0 y por lo tanto nos va a quedar nada más que esto. Hacemos transposición de miembros, gravedad por tiempo copiamos a este lado y lo damos la vuelta y velocidad final quedaría a este otro lado. Bien, y ahora despejamos tiempo, que es lo que queremos saber, y tiempo va a ser igual a la velocidad final y como pueden dar cuenta, esta gravedad está multiplicándolo al tiempo, por lo tanto al otro lado va a pasar a dividir. Y va a quedar de esta manera. Ahora nosotros tenemos que reemplazar los datos. Acá tenemos la velocidad final, 146.9, que lo hemos redondeado a 147 metros sobre segundo. ¿Ya? Ahora lo vamos a dividir entre la gravedad. La gravedad es 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Sobre segundo cuadrado. ¿No? Bien, ahora voy a dividir 147, lo voy a dividir entre 9,81. Entonces 147 dividido entre 9,81 y nos da un valor de 14,98. ¿No? Colocamos
14.98. ¿Listo? 14.98. Y ahora acá, fijémonos las unidades. Siempre vamos a hacer ¿qué? Extremos con extremos y medios con medios. Entonces, metro por segundo cuadrado. Metro por segundo cuadrado será arriba, porque son extremos con extremos, y los medios con medios será segundo por metro. Entonces colocamos igual segundo por metro. Bien, ahora sí puedo simplificar las unidades. Esto es para que ustedes sepan cómo se simplifica. Metro con metro y un segundo de aquí con un segundo de acá. Y nos va a quedar ¿qué? Segundo. ¿Listo? Eso ustedes lo hacen una vez mucho mejor que la que yo hago acá. Bien. Entonces ya tenemos el tiempo. Este será el tiempo. ¿Para qué nos va a servir el tiempo? Y ustedes ven que es una relación de 15 segundos más o menos lo que va a tardar, ¿no? Muy poquito. Bien. Y entonces ahora sí podemos responder a la segunda interrogante, que era la distancia. Y entonces, ¿qué hacemos? Reemplazar. Distancia va a ser igual a la velocidad. No nos olvidemos que la velocidad, estamos hablando en MRU, la velocidad es 100 metros sobre segundo, porque a esa velocidad está viajando el avión. A 100 metros sobre segundo, yo coloco 100 metros sobre segundo. Por el tiempo que hemos sacado, que era, les he dicho, redondeado, como que es 15 segundos redondeados, ¿no? Entonces utilizaremos los 15 segundos. 15 segundos para hacerlo más rápido y que los cálculos sean más enteros, ¿no? Bien, 15 segundos, segundo con segundo se simplifica y 100 por 15 me va a dar, ¿cuánto me dará? A ver, ¿cuánto me da? Vamos a ver. Agarro y coloco el 15 y le adiciono los dos ceros del 100 y entonces me da 1500 metros. O sea que a 1500 metros antes de llegar a la casa de Oliver, el avión debe de dejar caer, ¿no? Debe de dejar caer la caja, ¿no? Para que llegue a la casa de Oliver exactamente. Entonces ya sabemos. Entonces estamos viendo cómo los cálculos físicos pueden ayudar también a resolver problemas que podemos encontrarnos en la vida diaria, ¿no? Entonces, esto es la resolución del problema de movimiento compuesto. Espero que hayan comprendido y que les sirva para resolver las preguntas de este tipo de movimiento que les voy a dejar por la tarde.